Bendiciones abundantes en esta preciosa tarde de hoy miércoles. Le damos gracias al Señor por una oportunidad más de poder alcanzarte con esta palabra. Has escuchado en varias ocasiones que he mencionado esta expresión, mi esposo y yo la usamos mucho, es más bien para crear autoconciencia con la ayuda del Espíritu Santo sobre la acción de pensar, en qué ocupamos nosotros nuestros pensamientos. Quiero expresarte, dice, piensa en lo que estás pensando, porque pensar es más importante de lo que piensas. Esa es la frase que usamos constantemente. Y partimos de esa premisa para enseñar los principios que hemos aprendido a través de la neuroteología cristiana con el doctor Héctor Colón Santiago, quien es neurocientífico y teólogo. Y con estos principios nos ha ayudado muchísimo en el manejo de los pensamientos con la ayuda y asistencia del Espíritu Santo, que es la persona encargada desde el cielo para esto. Y hoy simplemente quiero hablarte del Dios de mis memorias. El lema de este año que hemos proclamado es la fidelidad. Y hemos hablado de la fidelidad de Dios con nosotros y la mayor demostración a través del sacrificio de Jesús y todas las promesas y el pacto nuevo implicado en Jesucristo, relacionado, vinculado, efectivo en Jesucristo. Y por otro lado está nuestra demostración de fidelidad a Él, la fidelidad de Dios y nuestra fidelidad a Él. Y en ese sentido, pues la acción de pensar ya hemos aprendido, unida al contenido de nuestros pensamientos, desencadenan estados de ánimo y también alimentan conductas y acciones en nosotros que finalmente van moldeando nuestro carácter. Y por eso la importancia de hoy volver a ser enfática en ese aspecto del manejo de los pensamientos. Mire lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor menciona aproximadamente 67 veces, dependiendo de la versión de la Biblia, menciona el proceso de pensar. O sea, tiene relevancia en las Escrituras, en qué ocupamos nuestros pensamientos, cuál es el contenido de nuestros pensamientos, qué es lo que constantemente ocupamos en la acción de pensar. Pues mire, en los Salmos dice, en el 92:5, oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Preste atención. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Eso lo habla en el Salmo 139. Por otro lado, el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu, dice, porque yo sé, respecto a Jehová Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Por otro lado, Isaías dice, porque mis pensamientos, en relación a Jehová Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Job expresó, yo conozco, Señor, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y el proverbista dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón en relación al hombre, tal es él. Así que mis amados hermanos y hermanas,
Los pensamientos, hemos aprendido y hemos compartido en diferentes reflexiones a través de esta página, son un proceso neurofisiológico integrador de nuestra especie. Nuestra naturaleza humana se desplomaría si no tuviera la capacidad de pensar. Solo considérelo, analícelo y piénselo. Si no tuviéramos la capacidad de pensar. Por lo tanto, estos son el principio espiritual, repito, estos son el principio espiritual y humano de todas nuestras formaciones. En ellos, en ese terreno del pensamiento, es que tenemos conciencia de nosotros mismos. Y estoy citando al doctor Héctor Colón. Y como te dije ahorita, a nivel bíblico, más de 67 veces, dependiendo de la versión de la Biblia que uses, se menciona el proceso de pensar. Es decir, que en cada mención se infiere que pensar es un proceso espiritual, porque las citas bíblicas que te mencioné en la acción de pensar reveladas por Dios mismo respecto a sí mismo. Y Dios no tiene un cerebro biológico. Él no, muchas ocasiones le permite a nosotros, los seres humanos, nos permite ponerle cualidades humanas para Él darse a entender. Pero en este caso, la acción de pensar no es un permiso de Dios para ponerle cualidad humana. Porque cuando la palabra habla de que los pensamientos de Dios, habla de propósitos, de planes. Y cuando vemos este diseño y esta magna y suprema planificación estratégica desde la formación del primer ser humano, que es donde se nos es revelada, y todo el plan de salvación y todos los aspectos espirituales y de vivencias que vemos en las Escrituras, no es simplemente, mis amados hermanos, como han querido pretender hacer creer algunos científicos con esta supuesta teoría, y lo digo enfáticamente, teoría, y una teoría es una simple teoría hasta que se pruebe. La teoría de la evolución, la teoría del Big Bang. No, mis amados, esto no fue un simple acto, y déjeme usar esta palabra, un simple acto de magia y ¡boom! Aquí todo está. No, mis amados, esto fue resultado de una mente suprema. Nosotros lo conocemos como el Dios de toda creación, el Dios todopoderoso, el que creó el universo, el que se sienta, planifica, establece. Entonces, la cualidad de pensar no es una simple característica humana que Dios nos permite darle a Él. La capacidad de pensar es algo supremo de origen espiritual que Él nos ha dado a nosotros, los seres humanos, y de los cuales seremos responsables en cómo administramos esa capacidad, y ahora más con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que administra la mente de Cristo en nosotros como nuevas criaturas. Así que una vez dicho esto, mis amados hermanos, debemos entender que el proceso de pensar es un asunto que adquiere suprema importancia en nuestra espiritualidad, y más aún con los eventos que estamos viviendo, ante las situaciones que estamos enfrentando y las decisiones que tenemos que tomar día a día. Y quiero que veas esto hoy, en esta tarde, desde la perspectiva de la fidelidad de Dios y nuestra respuesta a esa fidelidad. Así que en el nuevo nacimiento, lo que es el nuevo nacimiento, lo que es la conversión, arrepentimiento, confiar en las promesas de Dios, la vida espiritual,
solo es posible por procesos que ocurren a nivel de pensamientos, análisis, evaluaciones, decisiones, revelación que recibimos de Dios, respuesta a esa revelación. Toda esa dinámica se da en el terreno de los pensamientos. Nuestra propia conciencia del bien y el mal y decidir el bien sobre el mal, toda esa dinámica le pertenece al ámbito de los pensamientos. Es en los pensamientos que se toman todas nuestras decisiones, se sustentan nuestras creencias. Es en el terreno de los pensamientos que se constituye la base de todos nuestros procesos espirituales. Y aún más, se define nuestra cultura, se activan y se desencadenan procesos bioquímicos que no es otra cosa que emociones. Entonces, al ser un proceso neurobiológico, se constituyen en el vínculo entre nuestra biología y nuestra espiritualidad cristiana. Ahí, en el terreno de los pensamientos, esa dinámica neurofisiológica y los procesos espirituales de nuestra fe cristiana convergen ahí en el terreno de los pensamientos. Por eso Pablo dice, no te conformes, no te amoldees, no te sujetes a este mundo. Y cuando está hablando de este mundo, no está hablando de este sistema del universo. Está hablando, mis amados, del sistema que opera a nivel espiritual, pensamientos, ideas, filosofías, creencias. Él dice, no te amoldes a esto. En otras palabras, a los valores y costumbres superficiales de esta mentalidad mundana. Transfórmate, cambia progresivamente en la medida en que vas madurando espiritualmente. ¿Cómo? Mediante la renovación de tu mente, enfocándote en los valores piadosos, actitudes éticas, para que de esa manera podamos comprobar, o sea, por nosotros mismos podamos comprobar lo que es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto. En otras palabras, para que podamos comprobar por nosotros mismos cuál es su plan, cuál es su propósito en nuestras vidas. Esa es una versión amplificada traducida al español de Romanos 12:2. Por lo tanto, es en el terreno de los pensamientos que se da la dinámica de esa naturaleza de aprendizajes y memorias. El aprendizaje, de manera simple, es un proceso por el cual los organismos modifican su conducta para adaptarse a las condiciones cambiantes e impredecibles del medio ambiente que les rodea. Cuanto más cambiante es nuestro entorno, más plasticidad debe haber en nuestra conducta como resultado de una actividad que se da a nivel de la corteza cerebral. Lo veremos. Por lo que los organismos entonces que viven en medios diferentes presentan también grados diferentes de plasticidad conductual. O sea, se requiere adaptabilidad y flexibilidad en nuestro entorno cambiante. Día a día enfrentamos cambios. La vida, eso ya lo hablamos en la pasada semana. Los cambios que enfrentamos, los retos, los desafíos, cómo nos adaptamos a uno, cómo somos flexibles en otros, cómo manejamos los procesos de cambios, cómo estos se convierten en aprendizajes. ¿Cómo se convierten en aprendizaje? Por las experiencias que vivimos ante los cambios, cómo los manejamos,
La fidelidad de Dios es latente, presente. Él es fiel, está con nosotros guiándonos en cada cambio que enfrentamos, dándonos las herramientas que necesitamos para adaptarnos o ser flexibles, para manejar las experiencias que vivimos, sean dolorosas, sean de crecimiento, todas son de crecimiento, pero sean experiencias dolorosas como experiencias de celebración, de pérdidas, como de nuevas oportunidades. Todas las experiencias que vamos enfrentando en la vida, producto de cambios que enfrentamos, nos llevan a experimentar procesos. Y esas experiencias se convierten en aprendizajes que se almacenan en nuestra memoria y que posteriormente nos sirven de referencia ante los nuevos retos y desafíos y cambios que más adelante seguiremos enfrentando. ¿Cuántos de nosotros en medio de esta experiencia, de esta pandemia, hemos usado memorias almacenadas que nos han servido de referencias por las experiencias que vivimos en el huracán, el tiempo que tuvimos que estar encerrados, cuando no había luz, cuando no había comercialización, todo estaba detenido a causa del impacto de ese huracán, y cómo esas experiencias vividas, aunque fueron dolorosas e impactantes, las vivimos, fuimos resilientes, almacenamos en la memoria esos aprendizajes que luego nos sirvieron de referencia en este proceso que estamos viviendo. De eso es que estoy hablando. Quiere decir entonces que esa capacidad de plasticidad es reflejo de lo que caracteriza a las neuronas y al sistema nervioso de los organismos. O sea, ese Dios fiel, verdadero, poderoso, diseñó este sistema tan complejo con esa cantidad de conexiones neuronales para que tú y yo pudiéramos manejar los cambios, los retos que enfrentamos en la vida, tengamos experiencia sobre ello, lo convirtamos en aprendizajes, los almacenemos en nuestras memorias para que luego nos sirvan de referencias. La palabra dice, acuérdate de dónde Dios te sacó. Esos aprendizajes, esas experiencias me sirven de referencia, porque en cada una de ellas puedo contemplar la fidelidad de Dios en cada paso y detalle de mi vida. Y puedo confiar en que en los próximos retos y desafíos, así como Él ha sido fiel, seguirá siendo fiel, porque su fidelidad es eterna, porque es parte de lo que en esencia Él es, un Dios fiel. Y eso es lo que quiero que tú comprendas en esta hermosa tarde. Por lo tanto, más plasticidad neuronal, mayor posibilidad de aprendizaje. Y por tanto, el aprendizaje se puede considerar como un cambio mismo en el sistema nervioso, que resulta, como te dije ahorita, de la experiencia y que origina cambios duraderos en mi conducta, en nuestra conducta. Lo que aprendemos se retiene y se almacena en nuestro cerebro y constituye lo que conocemos como memoria. La memoria es siempre inferida del comportamiento. Por definición, mi amado hermano y hermana, no hay aprendizaje sin memoria, ni memoria sin aprendizaje, aunque este último sea de naturaleza elemental y básica. Por lo tanto, están además presentes en muchos otros procesos a nivel del cerebro,
como lo es la percepción sensorial, las emociones, el lenguaje, por lo que los especialistas tienen dificultades para referirse a alguno de ellos, sea memoria, aprendizaje, tienen dificultad de referirse a alguno de ellos con independencia del otro para discernir su presencia o participación específica en una función cerebral o conductual. Me explico. La memoria da a nuestras vidas un sentido de continuidad. Por eso el tema de hoy es el Dios de mis memorias. Él gobierna sobre mis memorias y que mis memorias se conviertan en referencia de crecimiento, aprendizaje, experiencias donde es latente su fidelidad, su provisión de amor, de seguridad, de paz, de confianza. Estarán presentes en mis memorias en cada experiencia vivida de crecimiento, de madurez espiritual. C.S. Lewis lo dijo de la siguiente manera: cada vez que tomas una decisión, estás cambiando tu ser interior. Esa parte de ti que elige cambia en algo diferente, aunque sea poco, de lo que era antes. Si miras tu vida como un todo, con todas las innumerables elecciones que has hecho durante toda tu vida, te darás cuenta que estás convirtiendo lentamente esa parte central de ti mismo o ese ser interior en una criatura que está en armonía con Dios, consigo misma y con los demás, o en una criatura que está en un estado de guerra interno constante consigo mismo, con Dios y con su entorno. Tus decisiones te llevan a una o a otra. Dice C.S. Lewis, cada uno de nosotros en cada momento avanza hacia una dirección o avanza hacia la otra dirección. Pero qué lindo saber que el Señor fiel, verdadero, nos da una oportunidad diaria para aprender y aprovechar y tomar la ruta correcta en nuestras decisiones. La palabra dice: yo les daré una nueva vida, haré que cambien su manera de pensar, donde todo se inicia. Pondré mi espíritu en ustedes y haré que obedezcan todos mis mandamientos. Entonces vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta palabra va dirigida al pueblo de Israel, pero se valida en todo aquel que cree y le recibe como su Salvador y Señor. Una nueva oportunidad para trabajar tus experiencias vividas y sacar provecho y entrar en una nueva vida donde tus experiencias serán procesos de aprendizaje que se almacenarán en tu memoria y te serán de referencia para seguir adelante con el Dios fiel y verdadero que estará contigo en toda la jornada hasta el fin del mundo, porque Él lo prometió y Él es fiel y verdadero. Así que podríamos decir como Hailey Morgan, que dijo: en la medida en que renuevas tu entendimiento, tus pensamientos, Dios te va a transformar. Pablo dice: renuévate en el espíritu de vuestra mente, renuévate a través del entendimiento. O sea, es una acción en conjunto. Yo debo, en la medida en que me doy a conocer a Dios, a entender a Dios, en la medida en que me doy al estudio de la palabra, a ese tiempo de intimidad que es mi acción, que es mi respuesta, yo me voy renovando, el Espíritu me revela y Dios me transforma. Entonces, en la medida, dice Morgan,
en que renuevas tu entendimiento, Dios te transforma. Ese transformarse en este contexto significa que algo dentro de ti está en proceso de transformación. Dios nos diseñó, mis amados hermanos y hermanas, para vivir en constante transformación. Y esa transformación comienza desde adentro hacia afuera. Bien dijo Pablo que el Espíritu nos está transformando de gloria en gloria en la medida en que yo me ocupo en el deseo, en la intención, en mi voluntad puesta a la disposición del Espíritu Santo, renovándome. Él sigue transformándome de adentro hacia afuera. Y la plasticidad cerebral diseñada por Dios es precisamente la herramienta, la capacidad que el Espíritu Santo usa, que está ahí en el cerebro para moldear y cambiar en función de esas experiencias, de esas vivencias, de esas creencias que va teniendo el individuo. El joven Josué dijo: lo que ustedes hicieron referente a sus hermanos, el mal que quisieron hacer, Dios lo tornó en bien. O sea, esa experiencia de rechazo, de traición, de haber sido vendido, Dios tornó esa experiencia en nuevos aprendizajes, en una revelación más grande de un Dios paternal que le cuidó, le proveyó, le ayudó a sanar las heridas, a cicatrizar y convirtió en bien al colocarlo en autoridad y lograr bendecir a aquellos que pretendieron hacerle mal. Y de eso se trata. La plasticidad cerebral se mantiene vigente en todas las etapas de la vida, aún en la vejez. No es tarde para aprender, para crecer, para experimentar y usar de referencia. La plasticidad cerebral lo que garantiza es que toda persona tiene la capacidad o el potencial para cambiar. El que no cambia es porque simplemente decidió no cambiar. Y para resumir, por lo que podemos dejar claro es que cambiar es un asunto de la voluntad humana, no de la fuerza de voluntad, sino del espíritu de dominio propio, de la ayuda del Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Toda creencia, y cito al doctor Colón, se convierte en el cerebro en leyes fisiológicas sustentadas por átomos, ondas, química cerebral, conexiones entre células, impulsos nerviosos. Todo se trata de que nuestro cerebro se moldea en función de sus valores, sus elecciones y de lo que se vive día a día. Entonces, cuando el Señor nos animó a transformarnos, lo que en realidad nos llamó fue: cambia tu manera de pensar. Cuando cambies tu manera de pensar, cambiarán las conexiones cerebrales y el sentido de transformación será tanto espiritual como intelectual y biológicamente hablando. Por eso dijo Jesús: yo rogaré al Padre y les dará un consolador para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve y no lo conoce, pero vosotros lo conoces porque mora en vosotros, estará en vosotros ese consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo toma nuestras experiencias vividas
y trae la información, nos enseña las promesas de Dios, nos revela las promesas de Dios, el pacto de Dios en Cristo Jesús con nosotros. Él nos los recuerda, nos los enseña para que nuestras experiencias vividas se conviertan en aprendizajes de crecimiento, de mayor confianza y sobre todo en demostraciones de fidelidad a Él. A través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos exhorta a renovar el entendimiento, el espíritu de nuestra mente. Así que tenemos que cambiar las falsas creencias que nos están deteniendo en nuestro crecimiento espiritual y tomar y apropiarnos de las promesas de Dios, de aquel que es fiel y verdadero. Así que, mi amado hermano y hermana, piensa en lo que estás pensando, porque pensar es más importante de lo que piensas. Dios te bendiga y Dios te guarde.